hermanos, el Eterno Padre les continúe bendiciendo. Ok, déjame ver si ahora sí. Hermanos, yo deseo que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén, hermanos. Bien. Siempre es un honor, un privilegio, un gozo y sobre todo una responsabilidad hablar acerca de la palabra del Señor, sabiendo y recordando de que solamente por su gracia y su misericordia somos merecedores de tal responsabilidad. Hablar, dar el consejo de Dios, y más un día como hoy, en donde es un inicio de semana, en donde algunos posiblemente durarán hasta el otro domingo por cuestiones de trabajo sin venir a la iglesia. Esta palabra de los domingos es de mucha responsabilidad, y gracias primeramente al Señor, luego al pastor y al ministerio de pareja, que me dan el permiso de yo dar o yo ser el vaso para hablar de su palabra un día como hoy, domingo. Y como no es menos cierto, para el que no lo sabe, siempre hay alguien que no sabe, estamos celebrando hoy domingo un culto de familia. O sea, que todo, por eso que usted ve que Cote subió con su familia, Eliezer dirigió con su esposa, y mi familia anda por ahí, el niño haciendo feliz y la mamá que el niño no sea tan feliz. Amén. Amén, hermanos. Vamos a buscar rápidamente para aprovechar el tiempo. Yo sé que aunque el espíritu esté rebosante, cuando esas dos agujas se unen en la parte superior del reloj, la barriga pica, porque pica el hambre. Vamos a tratar de ser prudentes, dando el consejo del Señor antes de que esas dos agujas se junten arriba en el 12. Amén. Vamos a leer en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 18. Colosenses, capítulo 3, verso 18. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Damos buena y válida la oración de mi hermano, literal, mi hermano Eliezer. No diga que porque es de iglesia, mi hermano Eliezer. Vamos a dar buena y válida esa oración, y vamos de una vez. Esta lectura, Pablo le escribe a los colosos, o a la gente que vive en Colosas, o a los colosenses, dándole unas instrucciones finales de cómo todo el vivo, como decimos nosotros, ya cuando está en Cristo debe conducirse. Y yo no quiero agarrar literalmente lo que dice la lectura. Yo solamente me quiero enfocar en que Pablo ve una iglesia de Colosas muy florecida, una iglesia con mucho futuro, una iglesia muy educada, en un pueblo tan humilde. Y cuando le va a dar los últimos consejos de la carta que le envía, él comienza hablando y aconsejando a la familia. Él no comienza aconsejando a los esclavos, a los jefes, a los dueños, a los asalariados, a los que van en barcos, sino que él comienza a aconsejar a la familia de cómo tiene que conducirse. No vamos a entrar en detalles de que si la mujer que está por debajo del hombre, que si el hombre que hay arriba, que si la cotilla y que si los hijos. No vamos a entrar en detalles ahora. Lo que quiero resaltar con esta lectura, que es la base de lo que quiero hablar, es de que para Pablo era más importante darle la primordialidad o darle el principio del consejo a la familia.
Porque Pablo entendía de que una familia bajo el gobierno de Dios es una familia que está gobernada por Dios. Por ende, la iglesia es una iglesia de poder, es una iglesia próspera. Porque no voy a entrar mucho en detalles ahora, porque eso toca más ahorita, pero quiero que tengan esto en mente. Cuando se habla siempre de iglesia, va de la mano con hablar de familias. Es de familias. Porque de nada vale, por ejemplo, que Oscar y Marlene digan, vamos a hacer pan y palabra. Eso es un ministerio de los más condecorados en la historia de esta iglesia. Porque son los más longevos y los que todavía están dando el 100% hasta el día de hoy. Con pandemia y todo, ellos siguen saliendo. Pero Oscar y Marlene no pueden hacer mucho si en la iglesia no hay familias. Si, por ejemplo, para poner un ejemplo directo, si mi esposa no le da una buena educación a mi hijo, en el futuro, pan y palabra no va a tener miembros. Porque por más bueno que sean Oscar y Marlene, ellos solos no pueden hacer nada. Solo pueden orar y que Dios le envíe personas, le envíe miembros de familia bien educados, bien cimentados, arraigados en amor, para que tengan amor por el ministerio. Entonces vamos a poner puntos suspensivos. Amén. No te voy a decir que te cases porque estás casado. ¿Quieres hijo? Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? La familia es el eje de la iglesia. De hecho, cuando Nehemías, que es una de las historias más conmovedoras, porque se trata de la reconstrucción de la ciudad de Israel, de Jerusalén, y Dios le plujo hacerlo por familias. Donde vive la familia tal va a reconstruir este muro. Eso por familia, porque él entiende el poder que tiene cuando la familia se une. Y cuando las familias todas se unen con un propósito, no hay demonio, no hay nada que lo detenga. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña introducción de 3 minutos, porque siempre es bueno refrescar las cosas. Recuérdense que yo no quiero hablar de la función de la familia per se, como qué debe de hacer la familia. Para eso está el pastor, mensaje pastoral. Yo quiero hablar es qué debemos de hacer nosotros como familia, en el sentido de qué debe hacer la iglesia con las familias. A eso es que me quiero referir. ¿Qué debemos hacer como iglesia con las familias? Pero la familia tiene miembros. La familia tiene un esposo, una esposa, o un padre, una madre, y tiene hijos. La familia sí tiene suegra, pero eso es de otra familia. Sí tiene suegros, pero eso no tiene primos, pero eso es de otra casa. Yo quiero hablar de los que conforman parte de una familia, de una casa, de un hogar. El padre o el esposo, la madre o la esposa y los hijos. El esposo, según la Biblia, es el líder del hogar, es la cabeza del hogar. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3 verso 4 dice que el hombre que quiera aspirar a algo en la iglesia debe dirigir bien a su familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. O sea, Pablo me está diciendo a mí, o se lo está diciendo a Timoteo, para enseñanza de nosotros, que el hombre que es cabeza de hogar tiene que estar sobre el dominio de su familia, tiene que dirigir bien su familia, no subyugar, no pisotear, no exigir, sino manejar. El hombre tiene que dirigir bien su familia, que sus hijos le obedezcan y lo respeten. Ahora bien, el hombre es el líder, o sea, el esposo, no va a decir el hombre para no sonar de que, sí, ahora con este asunto de género que andan ahí. El padre de familia es el líder, según la Biblia, es la cabeza, es el líder, es el proveedor, es el encargado de proveer. Porque dice 1 Timoteo 5, verso 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hombre que no mantiene su familia porque no quiere mantenerla, no es de que porque sabemos que hay mucho desempleo y es difícil para un hombre estar en casa sin poder producir, ok, pero un hombre que deliberadamente, que él haya decidido de por sí no proveer para su familia, la Biblia, me dice Pablo, es peor que un incrédulo. Es un peor que un condenado a la muerte. Óiganme bien, Pablo me está diciendo a mí
que tiene mayores consecuencias un hombre que no quiera mantener su familia que una gente que anda por ahí en un teteo, bebiendo, fumando y brincando. Dice Pablo, viene siendo peor que un incrédulo. Un incrédulo es una gente que no cree en Dios, que no cree ni vive para Dios. O sea, que si yo digo vivir para el Señor, yo tengo que ser proveedor de mi familia. Proveedor que lleva la comida a su casa. Bien, entonces, la esposa es la ayuda perfecta. Desde el principio, para hablar de familia, siempre hay que hablar al Génesis. Cuando Dios instituyó la familia, dice, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le haré una ayuda perfecta a él. Y dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, según Génesis 2:18. Muchas personas se han metido en rojo con los roles. No es que la mujer, porque la Reina Valera la traduce como sujetas. Es como de subyugar, como de estar así. No, es así, al lado. De hecho, me voy a explicar mejor. Supóngase usted que el hombre es el carro. El carro es el que lleva a la gente para allá y para acá. Es el que en la carretera le brinda protección para aquí y para allá. Pero ese carro lo maneja una gente. En el hogar, el carro lleva, y dice Proverbios, capítulo 31, verso 11 al 14. El hombre, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana, busca lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader que trae el pan de lejos. De nada le sirve al hombre estar proveyendo para su casa si no hay una mujer en casa que administre el dinero. No hay una cosa, mami. Por eso es que la mujer da mucha vuelta en la tienda, hermano. No es diga porque que le gusta dar mucha vuelta, es que a ella le gusta ver específico lo que quieren, lo que le vamos a su familia. Mira, no compre esta marca, compra esta que hace lo mismo y cuesta menos. Vaya allí, no, mira, no compre este pamper, compra que este que es más barato y sale más así. Las mujeres tienen ese don natural, genético, espiritual de saber administrar. Por eso el proverbio dice, virtuosa la mujer, porque su marido, el corazón del marido está tranquilo en ella. ¿Saben por qué? Porque esta sociedad le ha dicho al hombre que tiene que ser hombre. Por ejemplo, y me explico. De hace unos 10 años para acá, yo que trabajo donde el 90% son hombres, siempre está el corito y la cosita de que mira fulano, cuando él cobra le da la tarjeta a la mujer es la que cobra por él. Digo, es así que tiene que hacer. Es así. Es así. Digo, bíblicamente. Yo no sé localmente. Bíblicamente, el hombre tiene que ser desprendido con la mujer. Sin averiguar, no, toma. Pero eso es si la mujer es como Proverbio 31. Si la mujer no como Proverbio 31, el hombre mismo va al cajero y va a la tienda. De hecho, me explico. El corazón del hombre debe estar tranquilo con el manejo de la finanza de la mujer. Debe estar tranquilo. ¿Por qué? Porque ella, no importa de dónde, sabe administrar. Me explico. Para que vean. Yo soy ustedes saben que yo me crié sin mi papá. Gloria de Dios, yo amo a mi papá. De hecho, mi papá es pastor, para el que no lo sabe. Pero lamentablemente no quiso aprovechar ese bombón y se fue. Se lo perdió. Ahora bien, yo tengo un tío que es mi padrino y de él yo aprendí que se compra de a mucho. Entonces esa filosofía es buena, pero hace daño. Porque yo me crié con la filosofía de que hay que comprarlo todo o nada. No, eso de que coge fiado, no. Yo mejor me quedo sin ni uno, págalo. No, mira que hay que comprar, no, vamos a comprar una bocina grande pero a veces cuando la cosa está apretada, uno prefiere no comprar
porque no puede comprar lo grande, porque no puede comprar lo bueno. Pero gracias al Señor que me mandó una esposa tacaña. Bueno, tacaña no, administradora. Administradora. Y la gloria sea para Dios. Ella me ha enseñado a comprar en pulga, a comprar en paca. A veces usted ve que yo ando con estos filos y son camisas de 200 pesos, de 100 pesos, nuevecitas con etiqueta. Y yo era de lo que, cuando uno comenzó a trabajar, uno iba a una boutique, uno iba a un Iberia, qué sé yo, 1500, esa es la buena, una 1500, raca, con esa yo me compro 7, hermanos. Entonces, a eso que se refiere la Biblia. Y Dios nos dio la gracia y la voluntad que en los primeros años de matrimonio mi esposa no pudo trabajar y yo sí. Y ahí yo aprendí a cómo proveer a mi familia correctamente. Ahí yo aprendí que no es todo de un solo fuetazo, que yo puedo comprar de a poquito, que yo puedo... Por ejemplo, hermanos, para no abundarle mucho, el hombre es el que tiene la última palabra en el sentido de que es la autoridad, porque no pueden haber dos cabezas en el hogar. Lamentablemente, perdón, hermanos. Afortunadamente el modelo bíblico es ese. El hombre es la cabeza del hogar, pero la cabeza del hogar tiene que tener alguien que lo dirija, tiene que tener un cerebro. Ese cerebro administrador es la esposa. Por eso Pablo dice: esposos, amen a vuestras mujeres como vaso frágil. No es que ellas son blanditas, es que le tengamos el cuidado necesario, porque sin ellas el hogar se desploma. Amén. Con los hijos, el deber de los hijos cuando viven dentro del hogar es honrar y obedecer a sus padres, sin cuestionamientos. Ahora no, ahora hay una libertad de expresión, que el chamaquito, si no entiende una cosa, se va de tú a tú con el papá y que el papá sabe menos. Porque los muchachos tenemos una particularidad. Como estamos un poquito más adelantados en tecnología y más adentro en el mundo en el que nos desenvolvemos ahora, entendemos que nuestros padres están un poco desfasados y también se desfasan sus métodos educativos y sus métodos de sabiduría. Pues mire que no, mis hijos, los padres se respetan indiscutible y sin cuestionamientos. Eso es lo que dice Pablo. Yo no quiero abundar mucho, pero dice: obedezcan a su padre en todo. Y honre a vuestros padres y a vuestras madres para que sus días sean largos en la tierra. Entonces, Pablo a mí no me habla de suegra, no me habla de abuelo, no me habla nada de eso, porque ellos están tranquilos en su casa. Y para resumir los roles, en las familias, la esposa, el padre es el líder, la esposa es la que administra, es la mejor consejera del esposo, no su madre. Ya mi mamá si quiere me da un consejo, pero al final mi ayuda perfecta es mi esposa. Ella debe estar por encima de prioridad de todas las cosas en mi vida. Solo Dios y mi esposa, y después siguen los hijos, los otros familiares, así, el trabajo, lo que usted quiera. Pero la Biblia ordena que la esposa es la ayuda perfecta. Ahora bien, sabiendo estos roles, conociendo estos roles, hay actitudes que dañan nuestras familias, hay actitudes que dañan la salud de nuestras familias. Una de ellas, solamente quiero mencionar dos para ser rápido, es que hay padres que somos muy permisivos. Hablo de madres y ambos, hombre y mujer. Habemos padres que somos muy permisivos. Un ejemplo de esto, y no lo voy a leer, está en 1 Samuel, capítulo 2, verso del 18 en adelante. 2, 22 al 24, que es cuando hablaba del sacerdote Elí, el mismo sacerdote que fue donde Ana cuando estaba llorando, el mismo sacerdote que instruyó a Samuel cuando Dios lo estaba llamando. Ese mismo sacerdote sabía que sus hijos estaban cometiendo fornicación en el altar del Señor. Se estaban robando y despreciando las ofrendas del Señor en el mismo templo. Y él lo que le decía a mis hijos: he sabido que ustedes no deben de hacerlo. No, esa no es la actitud. No es ser tan permisivos para no ganarse. Si usted tiene que ser... Hay una cosa que lo dice John Maxwell, que si usted tiene que ser permisivo para ganarse la voluntad de sus colaboradores que están por abajo, entonces usted está siendo flojo con su proceder. John Maxwell dice: si tú tienes que estar siendo permisivo para que tus hijos te obedezcan o para que tus hijos estén contentos en casa, entonces no estás cumpliendo con tu rol. Porque dice John Piper
que Jesús habla duro en situaciones duras. Es que está la diferencia. Eso se llama amor. De lo contrario, es consentimiento. No debemos ser tan permisivos, pero tampoco tan restrictivos. Es simplemente hacer lo contrario a la otra actitud que daña a la familia, que es no enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. Esto es lo más importante. Deuteronomio 6 dice: enseñar a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgan, ponle la puerta, amárraselo, repíteselo de día, de noche, de tarde, antes de ir a la escuela. Repítele todo lo que yo te he ordenado. Y Dios sabe por qué hace eso. ¿Saben por qué? Porque en Jueces capítulo 2, verso 10 dice: después que Josué murió, creció una generación que no conocía a Dios ni lo que él había hecho por Israel, y eso es catastrófico. Y por eso se llama el libro de los jueces. Dios tuvo que mandarle jueces para que dirijan, porque no había gente que reconociera lo que Dios hacía. ¿Saben por qué? No es porque Josué no había hecho su trabajo. Josué hizo su trabajo. Josué mandó a la tierra prometida, la conquistó, derribaron los muros, y él dijo al final: hagan lo que ustedes quieran, mi casa y yo serviremos a Jehová. Él hizo su trabajo. Pero ¿y por qué entonces Israel creció una generación que no conocía del Señor? Porque los padres no enseñaron el temor a Dios a sus hijos, porque se creían autosuficientes. El peor error que pueden hacer los padres, o que podemos hacer, es renegar a nuestros hijos conocer el temor a Dios para que no se aburran en la iglesia. Ese es el peor error. Yo recuerdo, para hacer una historia más fresca, de algunos 20 y pico de años, yo recuerdo que a mí me traían en la iglesia y yo me dormía. Mi mamá era secretaria de la dama y yo me dormía ahí en el altar. ¿Tú sabes cuál el altar que había viejito? Había como un escaloncito. Yo me sentaba en ese escaloncito y recostaba mi cabeza ahí y escuchaba el mensaje, pero del otro lado del sueño, y yo me dormía. Y yo recuerdo que yo a veces hasta me enfermaba mentalmente para no venir a la iglesia, pero me traían con toda enfermedad, obligado. Pero me enseñaron el temor a Dios. Por eso hay mucha gente que se criaron conmigo, están muertos, están presos, o están divorciados, o están haciendo esto. Pero al Señor le plujo que a mí se me enseñe el temor a Dios, y aunque yo no quiera, hago la oración de Zamora: Señor, estrújame, aplástame, apriétame, pero nunca me suelte. Padres, no cometan el error de no enseñarle a sus hijos el temor a Dios, porque ese es el principio de un hijo sabio, lo dice Proverbios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora bien, hay actitudes que evidencian una familia piadosa. Cuando hablo de piadosa, no hablo de piedad, de tener pena, sino de una gente que practica lo que nos ha dejado las enseñanzas. Y solamente quiero dar ejemplos sin ningún tipo de comentarios. Familia que enseñaron la devoción a Dios. La familia de Job. Job hacía holocaustos para que sus hijos entendieran de que por todo había que hacer devoción a Dios. Por si acaso ellos pecan, yo hago holocausto a Dios. Job enseñó la devoción. El servicio en la casa del Señor le enseñó Ana, enseñó a Samuel a educarse en el templo. Y vieran que Samuel fue un hombre que se paró y dijo: si alguno aparece y dice algo en contra de mí, párense. ¿Quién? Alguien. La protección la enseñó Noé. Noé construyó el arca y se llevó a su familia con todo lo que estaba regado en él, incluyendo las esposas de sus hijos. La autoridad la enseñó Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y la obediencia la hizo José, no José el de Egipto, José, el padrastro de nuestro Salvador. Por como lo decimos, José, el esposo de María. Es un hombre que amaba a María y se iba, pero cuando el Señor le dijo: no te vayas porque tu esposa va a tener el Salvador del mundo, José fue obediente y le dio la crianza que todo el mundo necesita tener en estos tiempos, a tal punto que a los 12 años un adolescente le dijo a su mamá: no te preocupes por mí, que yo me pierda y esté dentro de la iglesia 24 horas hablando con los pastores, porque para esto yo he venido. Pero para eso hay un hombre que hubo ahí llamado José, que intervino. ¿Y por qué a Jesús le decían carpintero? Porque era hijo de un carpintero.
Jesús aprendió a trabajar con José. ¿O usted cree que esos 30 años de Jesús fue nada más estudiando la Biblia? Él llevó una vida social, estaba ahí. José es el simbolismo que yo veo de obediencia más estricto, porque si yo me voy a casar y al punto de yo casarme, dije que yo esté preñado de otro hombre, yo no sé, yo no quiero estar en esa situación, no la voy a estar porque no me voy a volver a casar. Pero José asumió y entendió que él tenía que obedecer, y por eso esa familia fue próspera. Si usted quiere saber si es próspera, mire Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, era hermano de Jesús. Jacobo o Santiago, el que escribió el epístola de Santiago, era hermano de Jesús. Fueron gente íntegras, pero todo porque tuvieron un padre que obedeció. Ahora bien, teniendo todo esto claro, para ir ya aterrizando y darle final a esto, porque solamente he descrito roles, vamos al tema original. La familia bajo el gobierno de Dios, o una familia gobernada por Dios. Teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar, de los roles, actitudes y eso, para que una familia se maneje bien, tiene que manejar todas estas cosas. Pero está claro que la calidad de piedad que evidencia una iglesia viene de la mano con la calidad de piedad de las familias que la conforman. No es en calidad, no es por la cantidad de ministerios, no es por la cantidad de dones y talentos que tenga la iglesia, porque la iglesia siempre está llena de dones, talentos y ministerios, pero muchas veces están sentados ahí sin hacer nada. La iglesia puede estar repleta, y cuando digo iglesia, ¿sabe? Cuando un local, o sea, una gente como yo que es de la iglesia, predica a la iglesia y menciona a la iglesia, el resto de la iglesia piensa que es de él que están hablando. O sea, cuando alguien aquí se para y dice iglesia, y la iglesia tiene que hacer esto, la membresía de una vez piensa están hablando de nosotros. Mire, cuando yo digo iglesia, estoy hablando en general del cuerpo de Cristo. No estoy hablando meramente de la cuarta. Amén. Una iglesia o el cuerpo de Cristo está lleno de ministerios y talentos, pero a veces están sentados ahí. Por lo tanto, la piedad de una iglesia se evidencia con la calidad de las familias que la conforman. Si las familias que la conforman no tienen esa piedad, la iglesia va a estar sin piedad. Cuando hablo de piedad es del buen manejo que tiene de la palabra y su ejecución. Ahora bien, muchas congregaciones cometen el error de invertir su tiempo, sus esfuerzos, su dinero y todo lo que aparezca en hacer crecer o estar numéricamente aumentada por números de ministerios y de gente que haga dones. No, no es así. Por eso es que a veces impulsamos ministerios y vemos que ese hombre o esa mujer o ese ministerio en común se cae. ¿Qué pasó? Cayó el Señor. ¿Qué pasó? ¿Hicieron mal en la iglesia? No. Lo que pasa es que cometemos el error de invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros esfuerzos y nuestros conocimientos en impulsar ministerios sin impulsar el bienestar de las familias. Si no impulsamos constantemente el bienestar de la familia, entonces viviremos como lo hemos visto por televisión y en redes sociales. Pastores que caen, ministerios que se desbaratan, predicadores que están haciendo cosas porque no hay una buena... De hecho, hay una estadística, la quiero traer como soporte, que el 80% de los ministros que han caído son solos en la iglesia. O sea, son gente única de su familia en la iglesia. El 80%, o sea que de cada 10 ministros que usted ve que dejan de predicar o porque caen en pecado, hay 8 que no tienen familia en la iglesia, porque no tienen ese compromiso familiar. Pero yo lo apuesto que si yo Ariel Sabino duro, por ponerme de ejemplo, una semana sin ir a la iglesia, ahí yo tengo una gente que me está llamando. Yo no te vi hoy. Si ella sabe que yo estoy en mi casa y no estoy trabajando, que me ha pasado, y yo no vengo a la iglesia, ay, ¿qué pasó que tú no viniste? Ya le doy gloria a Dios, y gracias a ella, que eso me impulsa a tener un compromiso con el Señor, de estar presente en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, y se lo digo directamente al pastor, y se lo digo a los miembros del comité de familia, siempre hacer las cosas que estamos haciendo actualmente, impulsar el año completo
el bienestar de la familia. No en noviembre, no una semana de la familia en noviembre, es el año completo el bienestar de la familia, porque la familia no solo tiene problemas los noviembre, tienen problemas también el año completo. Quizás en noviembre, por ser familia, vienen juntos y hacen un esfuerzo y se ven bien, pero tenemos que, no digo que aquí está mal, hermano, recuérdense que estoy hablando general. Dije esto aquí porque aquí es una de las pocas iglesias que yo he visto que invierte tiempo, esfuerzo y dinero en las familias, en hacer actividad por la familia. Yo estoy conforme, mas no satisfecho, porque voy a estar satisfecho cuando Cristo venga, pero sí estoy conforme porque esta iglesia tengo que darle la gloria a Dios, que se preocupa por la familia. Tenemos un pastor que se preocupa por la familia. Tenemos unos miembros que están como desde marzo haciendo cultos para la familia, actividades para la familia. Hace mucho tiempo tuvimos una conferencia para la familia, siempre, y no estamos en noviembre, para noviembre faltan días. Y quizás por eso tenemos 2 cultos casi llenos los domingos, porque no se ha descuidado la familia. Hermano, cuando la gente de la familia, el ministerio de familia, le toque la puerta a usted para algo, ábrasela, porque no en todas las congregaciones está abierto el trabajo para la familia. Por eso muchas iglesias cometen el error de invertir todo su tiempo, su esfuerzo y su dinero en cosas que no son la familia, y por eso muchas veces fracasamos en ese aspecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, la familia está bajo ataque. Hay ataques espirituales, ataques ideológicos. Entre los ataques espirituales están las tentaciones que se dan en la familia, en ser infiel, los hijos en ser desobedientes. Pero el enemigo siempre está buscando la forma de cómo dividir la familia, porque sabiendo que dividiendo la familia, la iglesia se debilita. Pero ahora, en estos últimos 10 años, hay una estrategia nueva que es ciertas ideologías que no vamos a mencionar, pero que buscan deconstruir, descomponer, desarticular la familia como se fue concebida en el corazón de Dios. Están quitándole ahora mismo el patrón familiar, porque cada quien tiene su dignidad, cada quien tiene su forma de conducirse. Las ideologías nos quieren pretenden hacernos creer de que nosotros somos independientes a pesar de nuestras familias. Que yo, por ejemplo, ahí está el caso de Will Smith. Will Smith con su esposa de más de 20 años, ahora mismo, ustedes saben que ellos como que la mujer le confesó que le fue infiel y duraron un par de meses. Ahora ellos declararon una relación abierta. Ella puede tener su pareja, yo puedo tener mi pareja, vivimos en la misma casa, y eso es normal porque cada cual es libre de hacer lo que quiera. Entonces está el caso de que yo puedo, según yo me sienta, yo puedo elegir. Y ya en México, esta semana, específicamente en el estado de Oaxaca, le permiten a los niños de menores de 12 años decir: yo quiero ser gay, yo quiero ser lesbiana, yo quiero ser no binario, yo quiero ser pansexual, yo quiero ser lo que sea, y hay que aceptárselo. Eso es en México. Eso era en Estados Unidos, ya está entrando a Latinoamérica. Eso es una agenda en donde, de hecho, en Canadá, en marzo entró en vigor una ley, la ley 60, qué sé yo, que no me acuerdo, en el que si el padre, indistintamente de la religión o el credo que profese, si el padre se opone a la preferencia sexual del hijo, hay una ley que ampara al ministerio infantil de quitarle el niño a los padres y criarlo ellos según lo que él quiera hacer. Yo quiero ser homosexual y mi papá no quiere, se lo llevan de su casa, lo llevan ahí para que el niño sea feliz con lo que quiere ser. Hermano, y ese es el tipo de agenda que se nos quiere inculcar a nosotros. Todo eso que usted ve, que el aborto y que el conglomerado, el LGBT, todo eso, hermanos, es buscando de cómo descomponer el modelo de Dios en la tierra. Eso es el enemigo buscando la forma de cómo descomponer el plan que por más de 6,000 años ha dado resultado. Porque les pica, como dice en Timoteo: vendrán hombres que tendrán comezón de oír la palabra de Dios y se envanecerán en su propio deseo y harán lo que les pegue la gana. Entonces eso es lo que está pasando. Gente no soporta que un Dios al que en ellos no ven crea un sistema y ese sistema esté funcionando por más de 5,000 años. No lo soportan porque el enemigo de la justicia es quien lo domina y él está tratando de instaurar. Por eso se necesita una familia bajo el gobierno de Dios. Se necesita una familia bajo el gobierno de Dios que conserve los valores. Una familia que, a pesar de lo que le enseñan en el colegio, no le enseñan valores ahí. Lamentablemente el colegio es muy bueno, pero para otro colegio, para otra escuela, lo que sea.
Pero se necesitan familias que guarden los valores. Una familia gobernada por Dios da como resultado iglesias fuertes, espiritual, social y moralmente. Bajo el ataque actual que está la familia, se necesita una familia gobernada por Dios con valores, que den a demostrar esos valores, que su identidad, los valores, y que su identidad, formación, forma de vivir y de conducirse no lo determinen un grupo de gente. Se necesita una familia que transforme, que eduque, que sea luz en la oscuridad, que sale en una sociedad insípida, que una familia que sea ese cántaro lleno del agua del Espíritu Santo, que sacie la sed del alma de esta sociedad, que lleve el pan de vida al alma hambrienta. Familia que lleve el amor de Dios donde hay discordia, que lleve la paz donde hay tribulación, que lleve la paz donde hay tormento. Una familia que lleve la palabra de Dios. Se necesita una familia donde cada uno de sus miembros impacte su generación, que el padre impacte a los compañeros de trabajo, porque el ministerio Pan y Palabra, o el ministerio de familia, o el ministerio de misiones, o el ministerio de evangelismo, por más que quiera, no se puede meter a un aula a predicar. Pero mi hijo, al cual yo le he enseñado la palabra de Dios, sí puede llevar la palabra de Dios al curso. Donde yo trabajo en una empresa privada, no puede entrar ningún ministerio de la iglesia, pero sí puedo entrar yo, padre de familia, y predicarle a mi compañero de trabajo. Mi esposa, por más que quiera, que trabaje en hospitales, no puede, la iglesia no puede ir y llevar la palabra ya. Pero una familia cimentada en amor puede impactar su generación donde quiera que estés, porque la familia llega donde los ministerios no llegan. Por eso la iglesia tiene que aumentar más y más lo que invierte en las familias, porque familias sanas son una iglesia poderosa. Se necesita iglesia que invierta tiempo en las familias, porque una familia gobernada por el Eterno es una familia que impacta, que transforma, que rescata. Y una familia gobernada por Dios es lo mismo que una iglesia con poder. Poder, como lo decía Hechos 1:8. Poder, como lo decía Cristo en Mateo 27, que hollaremos serpientes, pero todo eso es a través del trabajo de las familias. Hermanos, no nos equivoquemos. No hay forma de ser exitosos en la iglesia si descuidamos nuestras familias. Cada cual sí haga su asunto con su familia, edúquelos, pero como iglesia tenemos que amarnos y arraigarnos más como en familia. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Que Dios le bendiga.